programa se difundirán mensajes que pueden ser recibidos por niños, niñas y adolescentes y no requieren de la supervisión de sus madres. Amados oyentes, hoy estaremos compartiendo un tema muy interesante. Estaremos hablando sobre el carácter del hombre de Dios. El carácter o las características que posee el hombre de Dios. Vamos a estar desglosando este carácter, estas características, esta personalidad que Dios quiere que tengamos. Vamos a estar desglosándola poco a poco y vamos a comenzar hablando de lo que es el yo. El yo a nivel psicológico es un concepto psicoanalítico presentado por un famoso psicólogo. El yo se trata también del ego de la persona. Es la parte de la personalidad que se organiza como consecuencia del ambiente, por su capacidad para evaluar, comprender toda la realidad. El yo permite al sujeto superar las amenazas externas e internas, y el yo también tiene otra característica importante que es consciente. El yo es mi idea del entorno, mi postura ante el entorno. Esto es psicológicamente lo que se refiere al yo. Y vemos esto porque es necesario comenzar desglosando esta característica, porque en este momento vamos a tomar nuestro versículo o nuestro texto bíblico base, que se encuentra en el segundo libro de Corintios, capítulo 5, a partir del versículo 17. Y nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, sino nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia en él. Amén. Continuamos. Tenemos también otro versículo en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 30, y dice que es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Vamos a ver esta característica de la personalidad del yo, y vemos que se nos torna importante conocer qué es, ya que en el libro de Juan se nos es dicho que es necesario que las características de Dios, las características de la personalidad de Jesucristo crezcan en nosotros y que nuestro yo vaya menguando. Entonces vamos a ir profundizando en el tema para ver qué realmente nos quiere decir este contexto bíblico. También podemos ver en Lucas capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Debemos negar una parte de nosotros que es la que está conectada con el yo, ¿verdad? Para poder ser dignos de seguir al Señor. También vemos en Mateo capítulo 10, versículo 38, y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Entonces podríamos discernir en este versículo que es aplicable a muchas situaciones, pero en este contexto lo podríamos discernir como es importante que con todas las situaciones interiores que tenemos en nuestra vida podamos, aún sobre todas esas cosas, sobre todas las dificultades que se nos presentan en la vida, sobre todos los problemas, continuar siguiendo a Dios. También tenemos en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 17, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es necesario que esas características que vienen con nosotros
a través de haberlas adquirido a nivel, como estábamos hablando en el yo, a nivel ambiental. ¿Qué es esto? Bueno, la información cultural, lo que me enseñaron mis padres, lo que aprendieron mis padres de mis abuelos, y la manera como percibo, mi manera personal de sentir. A través de el yo, nosotros nos defendemos de lo que son las amenazas del exterior. Entonces, muchas veces colocamos situaciones para defendernos, entramos en lo que también nos menciona la palabra, que son algo muy importante, que son las obras de la carne. Tenemos los frutos del Espíritu y también nos menciona la palabra de Dios, las obras de la carne. Fijémonos en estas características que mencionamos. Todo ser humano tenemos necesidades básicas que requieren ser cubiertas a lo largo de nuestra vida, sobre todo en la infancia, porque se da el primer contacto que cada ser humano tiene con el entorno, se da, por supuesto, en la etapa de la infancia, desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Desde ese mismo momento comenzamos a percibir del entorno. Cuando nuestros padres decidieron formar un hogar y decidieron unirse, cuando estamos en el vientre de nuestra madre, desde allí comenzamos a percibir y a recibir la influencia de nuestro entorno. ¿A través de qué? Pues a través de las emociones y las conversaciones, las palabras que percibimos, y se comenzará a grabar en nosotros a través del tiempo toda una carga de experiencias previas. Estas experiencias se basan en lo que experimentamos en cuanto a nuestros primeros encuentros con la vida, con el mundo, la concepción emocional que cada uno interprete del entorno. El mundo es una interpretación personal de muchas realidades diferentes. Cada persona tiene su manera de visualizar lo que es una realidad, donde se involucra lo que estábamos conversando al principio: creencias, pensamientos y sentimientos. Estas creencias vienen de cargas culturales de nuestros padres, nuestros abuelos, de la manera como hemos sido, ideas de cómo criar, de cómo comportarse, de cómo manejarse, y generalmente somos moldeados. Nuestro yo o nuestro ser es moldeado a través de lo que son las creencias. Estas se encuentran fuertemente arraigadas y van a generar que reaccionemos ante diferentes estímulos de acuerdo a esa directriz de patrones o a la orden verbal que nos sea dada con mayor frecuencia. Entonces, de allí, en muchas historias personales tenemos lo que son dictámenes o patrones de baja valoración personal. A través de, si yo recibí muy frecuentemente en mi infancia patrones verbales de baja valoración personal, voy a aprender, como ya hemos conversado en programas anteriores, voy a aprender a valorarme a mí mismo de una manera escasa, de una manera baja. Voy a tener una visión de mí mismo quizás inadecuada en cuanto a cómo Dios realmente me mira a mí. En base a eso voy a establecer maneras de relacionarme con las personas para cuidarme de daños exteriores, y a lo mejor podría ser una persona que tiene frecuentemente mal carácter, o que es triste la mayor parte del tiempo. Y estas son características que desarrollamos por cuidarnos de los daños exteriores. Como resultado de la separación de Dios en nuestro mundo interior, la palabra nos dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, entramos en este mundo cuando nacemos con una carga de necesidades que son consecuencias de esa separación. Estas necesidades las podríamos agrupar de una manera bastante sencilla. Tenemos una primera necesidad, una necesidad básica, que es la necesidad de identidad.
todos necesitamos, primero, hacer la adquisición del yo para tener lo que es la posición de ser una persona. Mi manera de sentir, mi manera de pensar, con toda esa carga de información cultural y emocional que poseo. Pero es necesario también, una vez consciente, una vez construido, es necesario también abandonar el yo. Es necesario que el yo pueda menguar, que pueda decrecer, para que las características del hombre de Dios puedan aflorar y puedan crecer. Dentro de las necesidades de identidad también tenemos necesidad de utilizar o vincularnos con valores que Dios estableció. Hay muchos valores para vincularnos, pero los valores adecuados son los que Dios estableció en el manual llamado la Santa Palabra de Dios o la Biblia. Y también dentro de la necesidad de identidad tenemos una necesidad específica de poder ser capaces de cumplir ciertos objetivos. Tenemos también la necesidad de amor. Todos los seres humanos nacemos con una gran necesidad de valoración y afecto. Necesitamos sentirnos valorados. Y esa valoración principalmente la recibimos del exterior. Cuando somos niños, somos receptivos en cuanto al amor. Y necesitamos también afecto, una carga importante para poder vincularnos con nosotros mismos y relacionarnos con el entorno. Es muy importante, de hecho hay enfermedades en la primera infancia, que tienen que ver, están estrechamente relacionadas a la falta de valoración y afecto, y esto es algo científicamente comprobado. Necesitamos, entonces, tenemos una primera necesidad, la necesidad de identidad. También tenemos una segunda necesidad, que es la necesidad de amor. Tenemos una tercera necesidad, que también trata de ser aceptados. Tenemos necesidad de aceptación, de ser y sentirnos aprobados, de sentirnos que pertenecemos a algo, a alguien. Y esto se establece o debe establecerse dentro de un núcleo familiar que cubra o curse con las normativas que Dios ha establecido para la familia. Necesitamos sentirnos aprobados, necesitamos sentirnos que pertenecemos, necesitamos ser escuchados para poder aprender a escuchar, y necesitamos sentirnos comprendidos. Estas necesidades están dentro de la necesidad de aceptación. También tenemos otra necesidad básica, que es la necesidad de seguridad. Esta seguridad se nos es proporcionada a través del aspecto de la confianza. Necesitamos sentir que alguien puede confiar en nosotros y que nosotros podemos confiar en alguien. La primera persona llamada a cubrir estas necesidades, hablando sobre, en resumen, todas las necesidades que hemos mencionado, la necesidad de seguridad también toca la confianza, toca la necesidad física de sentirse seguros físicamente y emocionalmente, interiormente. La primera persona llamada a cubrir estas necesidades en la casa, en cuanto a los roles que debe jugar cada miembro de la familia, es el padre. El padre, en la vinculación del padre con la familia y específicamente con los hijos, debe proporcionar lo que son esta cobertura de estos valores, porque nosotros vamos a identificar o a relacionar psicológicamente lo que es la imagen del Padre terrenal con la imagen del Padre celestial. Por eso es tan importante que el padre de familia pueda realmente tener una relación personal especial con el Señor, porque este padre también, obviamente, viene de una carga de información y viene con cierta cantidad de necesidades, y a él también debe proporcionársele la satisfacción de cada una de sus necesidades. Y la persona encargada, ¿verdad?,
o la fuente que provee la cobertura de estas necesidades se llama Jesucristo. Y es el único refugio donde realmente podemos encontrar la cobertura de cada una de estas necesidades. A través, como conversábamos, del resultado como consecuencia de la separación de Dios en nuestro mundo interior, comenzamos a vivir situaciones como crisis de identidad. Esto lo vemos cuando comenzamos a crecer, que entramos en la etapa de la adolescencia. Podemos ya divisar claramente, inclusive en los niños, ya en este tiempo se puede ver claramente situaciones de crisis de identidad, situaciones de culpabilidad, como estábamos conversando la semana anterior. También podemos ver indignidad, no sentirse dignos, cuando quizás nos acercamos a Dios y no realmente podemos recibir porque no sabemos el perdón de Dios, porque continuamos incesantemente sintiéndonos indignos. Una sensación también de incompetencia. No puedo lograr algo o no lo puedo hacer realmente bien. Comenzamos también a experimentar soledad. Por más acompañado que se pueda encontrar una persona, se sigue sintiendo solo. Situaciones de celos o celotipia. Situaciones de odio, situaciones de amargura, de envidia, de miedo, de vergüenza o de tristeza. Son situaciones interiores que se instalan, y esto es lo que podríamos llamar realmente el mundo. Este es el mundo, la situación pecaminosa que continúa existiendo en cada una de las personas cuando hace una vida separada de Dios y de las normativas de Dios. Porque toda relación fuera del orden de Dios, el orden que Dios estableció de su normativa, es una relación, y si no es, se va a tornar disfuncional. ¿Por qué? Porque van a entrar consecuencias a causa de el desobedecer. Por eso podemos preguntarnos, ¿cuáles son mis necesidades personales? ¿No? Tome su lápiz y su papel y tome nota. ¿Cuáles son realmente mis necesidades personales? ¿Quién puede realmente cubrir estas necesidades que yo estoy presentando para desprenderme de lo que es la vida en la carne y comenzar, como nos llaman las Escrituras, a vivir espiritualmente? ¿Estoy realmente dependiendo de algo para ser feliz? ¿Hay alguna persona, alguna situación, algún trabajo, alguna situación, alguna persona, algún deseo realmente que esté ocupando ese primer lugar en mi vida, ese primer lugar que debería ocupar el nombre y la presencia de Dios en mi vida? ¿Y qué realmente puede satisfacer mis necesidades? ¿Qué es lo que puede llegar a satisfacer cada una de mis necesidades? Estas son algunas preguntas que nos pueden ayudar a revisar dentro de nosotros mismos qué puede estar funcionando fuera de los parámetros que Dios estableció para poder cursar o para poder organizar dentro de mí, para poder conocerme y organizarme y saber qué me falta, y esa necesidad llevarla delante de la presencia de Dios para poder tener una vida como Dios quiere que la tengamos, una vida de victoria, una vida de bendición. Vamos ahora a reflexionar en el libro de los Romanos, capítulo 8, versículo 8. Y dice, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Estar en la carne es estar fuera de todo estatuto que Dios estableció. Eso es estar en la carne. Por eso necesitamos entrar en una relación personal con el Señor Jesucristo a través de su palabra, a través de la oración, para poder activarnos espiritualmente, y a esto es lo que llamamos tener una vida en el Espíritu, porque comenzamos a recibir de Dios lo que tiene para nosotros. Mientras estemos alejados de la presencia de Dios, vamos a tener relaciones disfuncionales.
vamos a tener situaciones en las que no vamos a poder encontrar posiblemente una salida de la manera que esperamos. En cambio, estando realmente en el Espíritu, estando en una relación personal con Dios, en una intimidad o en una comunicación o comunión con el Creador, Él no nos asegura que en todas las situaciones estemos sin el riesgo de atravesar dificultades o problemas, pero sí nos asegura la victoria dentro de cada uno de ellos. Y esa es la diferencia radical. También en la presencia de Dios y su Santo Espíritu tenemos y gozamos de vida eterna que comienza en el ahora, en el momento en el que usted abre su corazón y recibe lo que Dios tiene para usted. Tenemos en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Colocando un ejemplo, podríamos ver, muchas personas nos comparten, es que yo amo a Dios, yo realmente lo amo, yo lo tengo muy presente, pero a mi manera. Con respecto a este pensamiento o a este tipo de creencias que escuchamos frecuentemente, voy a colocar un pequeño ejemplo. Cuando nosotros somos padres y le damos instrucciones de vida a nuestros hijos, le ponemos límites, les ponemos una normativa, porque realmente nosotros sabemos, ya transitamos por ese camino que transitó el niño, y sabemos que hay consecuencias que ellos podrían evitarse si se sujetan a la obediencia de la normativa que estamos colocándole o presentándole. Y en ese momento viene cualquiera de nuestros hijos y nos dice, madre, yo te amo realmente, o en el caso del padre, padre, yo te amo, pero a mi manera. El niño que está siendo formado por nosotros, entonces está realmente corriendo un peligro, una circunstancia de riesgo en su vida, porque quizás sus decisiones, alejadas de la normativa paterna y materna, pueden hacerlo tropezar y atravesar situaciones indeseables, porque ya nosotros la conocemos. Algo muy similar pasa con la relación con Dios cuando yo digo, yo te amo, pero a mi manera. Y su palabra, Él nos dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda realmente, este es el que me ama. Porque no puedo decirle a mi padre o a mi madre que los amo y hacer lo contrario de la normativa que ellos tienen para mí. ¿Por qué? Porque sencillamente estaría yo viviendo bajo los dictámenes de mi parecer, de mi mundo y de mi corazón, no de Dios, ni de mis padres. El que me ama será amado por mi Padre, yo le amaré y me manifestaré a él. En esto hablamos de la vida en el Espíritu. Comienza a manifestarse todo lo que Dios tiene para nosotros. Inclusive es visible. La palabra nos dice que es visible, es algo visible. También tenemos en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Precisamente porque Él conoce, Él fue el que estableció todos estos parámetros que en algunos casos podríamos decir es malo hacer determinada situación, pero es que Dios sabe que hay una consecuencia y muy grave detrás de cada una de esa normativa, y como Dios quiere, es un Padre perfecto y es un Padre amado y amante de cada uno de nosotros. Él sabe y quiere resguardarnos, quiere que vivamos una vida realmente en victoria, y debemos, a través de esa sabiduría inagotable y perfecta que Dios ha establecido a través de la palabra y de su normativa, podernos apegar a ella para realmente tener una vida como Dios quiere que la tengamos. Tenemos las obras de la carne por acá, y dice en el libro de Gálatas, capítulo 5, a partir del versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas,
disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Cuando venimos a situaciones familiares o de hogares donde hay disfuncionalidad porque no se ha realmente tenido una cultura basada en la normativa de Dios, comenzamos a experimentar diferentes situaciones como resultado de la separación de Dios, crisis de identidad, culpa, indignidad, incompetencia, soledad, celos, odio, amargura, envidias, miedo, vergüenza y tristeza. Estas son situaciones por las que la mayoría de nosotros tiene que pasar para poder conocer y recibir el amor de Dios. Y debemos, es una necesidad realmente abrir nuestro corazón para recibir de Dios, lo que es la identidad como sus hijos, para recibir la aceptación, para recibir el amor y para recibir la seguridad que solamente Él nos puede ofrecer. Solamente Él está capacitado para ofrecernos esa vida en victoria que Él tiene preparado para nosotros. Esta es un hombre o mujer que posee humildad. Fíjense que en la historia de David, a pesar que David había sido ungido como rey, siguió con la misma tarea y fue humilde. Él pudo continuar en su labor de pastor y siguió siendo un muchacho humilde. Es una cualidad de la característica de los hombres de Dios. También los hombres de Dios debemos estar sujetos a autoridad. En el caso del rey David también se sometió a la autoridad del rey Saúl. En el caso de Ruth y en el caso de Esther se sometieron a la autoridad de, por ejemplo, Ruth de su pariente, de su tío, y Esther de su suegro. Y a través de sujetarse a la autoridad pudieron tener la victoria y además aprender a ser autoridad, porque para ser autoridad primero debemos aprender a sujetarnos a esta misma autoridad a través de lo que es la honra y el respeto. Un hombre con las características de la personalidad de Cristo es libre de rencor, es libre de sentimientos de rabia o rencor. El odio hacia el pecado también es una característica importante del hombre de Dios, el desagradarse del pecado. Vivir en integridad también es muy importante. Delante de Dios, en nuestra intimidad, en nuestro hogar, en la iglesia, en cada ambiente donde nos desarrollemos, conservar una integridad, que Dios realmente mire, porque en todo momento mira cómo somos y cómo nos desenvolvemos. El hombre de Dios es portador de protección, es portador de protección, de amor y también de paz. Tenemos dentro del hogar dos columnas fundamentales. La columna de la paz, que está sobre el varón de la casa, sobre el padre. El enemigo quiere destruir la paternidad para poder desdibujar lo que es la autoridad de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Es muy importante que tú, varón, conozcas y tomes posesión y posición y te empoderes de lo que Dios te ha dado. Está dado. Solamente tú tienes que tomarlo a través de la fe, a través del creer, a través del activarte realmente a buscar eso que Dios tiene para ti. Tú eres portador de paz, varón de Dios, eres portador de amor, eres proveedor y protector dentro de tu hogar. No lo olvides, eres protector y proveedor económicamente, pero también eres proveedor de amor, eres proveedor de paz y eres proveedor de la satisfacción de cada una de las necesidades de los miembros de tu familia.
Mujer de Dios, tú eres portadora de amor, eres portadora de orden y eres portadora de respeto. A través de ti Dios se expresa en su amor. La primera columna que tenemos es la columna de la paz y la segunda columna, la columna del amor. Y de esta también se encarga la mujer de Dios. Mujer de Dios, eres portadora de respeto hacia tu pareja y hacia tus hijos y hacia ti misma. Eres portadora de orden dentro de tu hogar, de organización y de que se cumpla la normativa que el padre o la figura paterna, el varón de la casa, ha establecido. Y eres portadora del amor de Dios para que haya misericordia, para que haya comprensión, tolerancia y empatía entre cada uno de los miembros de la familia. Porque algo que caracteriza al hombre y a la mujer de Dios es la sensibilidad ante la necesidad de la otra persona. Ante la necesidad de la otra persona, ser sensibles, y esto debe adquirirse dentro del núcleo familiar. Si yo no lo pude experimentar por mi historia de vida, porque tal vez crecí desfavorecida en cuanto a lo que es la palabra de Dios, tener una madre o un padre, puedo satisfacer mis necesidades en la fuente que lo proporciona, que se llama Jesucristo, y puedo, a la hora de decidir formar un hogar para criar unos hijos, puedo decidir hacerlo conforme a lo que Dios estableció. Y si ya estoy dentro de una relación, puedo tomar decisiones en función de reconciliarme con Dios y con su palabra, y en función de que mi corazón, de que mis pensamientos, de que mi mente gire y pose en torno a Dios y a su palabra, en ese mismo instante también van a comenzar a cambiar cada una de las situaciones disfuncionales que podrían estar presentándose dentro de mí o dentro de mi entorno familiar. Es muy importante saber y recordar que toda relación fuera de los órdenes que Dios estableció se va a tornar disfuncional. En algún momento se va a tornar. El libro de Timoteo, capítulo 3, nos narra cómo es las características de ese hombre, ese varón de Dios que fue llamado anciano en esta porción bíblica, pastor u obispo, de esta persona encargada del primer ministerio que tiene cada ser humano, que es su propio hogar. No existe la posibilidad de que puedas agradar a Dios entregando todo tu tiempo a una congregación si tu hogar hay contención y hay disensión. No existe tal cosa delante de la presencia de Dios. No debemos engañarnos. Debemos ser francos y honestos, derramar nuestro corazón y pedir ayuda a Dios, que Él es la fuente inagotable. Dice el libro de Timoteo que este anciano obispo o pastor de cada ministerio de su hogar o cada congregación debe ser irreprensible, debe ser marido de una sola mujer, debe ser sobrio, prudente, debe ser honesto, hospedador, debe estar apto para enseñar, debe ser no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. También debe ser amable, apacible, no avaro, debe gobernar bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, como nos dice el Señor, presentándonos nosotros primero como ejemplo. No debe ser nuevo dentro de la palabra, debe tener experiencia para poder compartir y aconsejar de manera adecuada. Debemos saber aconsejar de manera adecuada, porque todas las personas realmente no tienen una palabra, a lo mejor tienen una buena intención, pero no tienen una palabra eficaz conforme a la palabra de Dios que realmente pueda hacerse efectiva y positiva para mi vida. Y también
estar en disposición del corazón, a abrir mi corazón y entregarle mi corazón a Dios, todos lo que son mis características personales, todas esas heridas que de pronto pueden estar por allí, entregárselas a Dios para que Él pueda sanarnos, Él pueda bendecirnos y nosotros ser instrumento de Él para bendición de nuestro hogar y para bendición de el entorno donde nos desarrollemos. Pero siempre, siempre debe comenzar por nosotros. Debemos mirar hacia adentro en la intimidad con el Padre. El Padre nos dice que si nos humillamos delante de su presencia, Él nos exaltará públicamente. Dios es bueno y es fiel a su palabra. Con esto vamos a invitarte en esta parte final del programa a realmente, si estás allí y sientes que te falta de pronto algo, sientes que hay algún tipo de desorden en tu vida, sientes cualquiera de estas necesidades que mencionamos durante el día de hoy, cualquiera de estas situaciones de la carne que puedas estar atravesando y de pronto no sabes cómo salir de ella, de pronto quieres ponerte a cuentas con esa presencia y esa normativa de Dios, yo te invito en este día a que repitas conmigo: Señor, yo te entrego todos y cada uno de mis pecados. Me arrepiento de faltarte, me arrepiento de pecar contra ti. Cámbiame, transfórmame. Sé tú el dueño y el Señor de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida para no ser borrado jamás. Gracias, Señor, porque eres bueno. Recibo tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.